¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí sí contestan, ¿no? Me encanta. Oiga, les tengo que ser honesto. Me estoy haciendo pipí. Perdón por ser tan sincero, pero es que estoy nervioso. Estoy temblando. ¿Lo ven? ¿Se logra apreciar? ¿Saben qué es lo curioso? Que la primera vez que yo empecé a temblar tenía 7 años. Y de ahí es de donde nace esta frase. Valentía no es no tener miedo, es hacerlo temblando. A los 7 años, aquí su servidor decidió que quería cantar en el show de talentos del colegio una canción que no sé si conocerán de OV7 llamada Shabadabada. ¿Se acuerdan? ¿No? En ese entonces no había TikTok como hay hoy en día, y lo que pasaba mucho es que uno iba al show de talentos a cantar y de repente, por ejemplo, en ese momento hicimos una alianza con las niñas del colegio que no sé si les pasó y les tocó, decían vamos a hacer un baile. Entonces, claro, yo iba a pasar a cantar, ellas iban a pasar a hacer un baile e íbamos a hacer un show increíble. Sin embargo, había un detalle. En aquel entonces existían todavía, no sé si ustedes los conocerán porque veo aquí un público muy joven, los CDs. ¿Se acuerdan de los CDs? Los CDs, ¿ok? Ese cosito redondito, ¿no? Que tenía música adentro. ¿Qué pasó? Cuando pasé a cantar la canción de OV7, había que poner el CD con la música de fondo. Y quienes sean de mi generación se recordarán que a los CDs les pasaba una cosa muy curiosa. ¿Qué les pasaba? Se rayaban. Y se rayaban con verlos feo, ¿eh? Uno les hacía una mirada rara y ya no sirve. Entonces, cuando pasé a cantar, empezó la canción de OV7 y de repente, ¡paca! Se apagó por completo la música. Ahí empecé a temblar. Y lo que fue más complicado fue lo que vino después. Ese show de talentos, yo tenía 7 años, estaba en primero primaria, ¿no? Y el show era para todos los niños de primero a sexto. ¿Cómo son los niños? Divertidos, ¿no? Son, pero peculiares. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a abuchar. Háganme un favor, ¿podemos abuchar todos un momento? Yo, con permiso mío, ¿eh? Un ¡bú! Ah, no, sí sigue doliendo igual, la neta. Sí me ardió todavía. Todos los niños empezaron a abuchar y aunque no lo crean, para mí ahí entró, y mi psicólogo estaría orgulloso de mí que les estoy contando esto en nuestra primera cita, pero entró esa primera herida, ese primer trauma, digamos, que de repente me dejó temblando. Porque sí, al día de hoy sigo temblando cuando me paro en público. Pero es que ahí está lo curioso. El miedo realmente no es el enemigo. Es la señal de que algo nos importa. Cuando sentimos miedo, cuando algo nos pone nerviosos, es porque por alguna u otra razón ese algo significa para nosotros un cambio de vida, un momento especial, una situación que de alguna forma u otra nos impacta. Y creo que el error más grande que hemos percibido como sociedad es creer que la valentía es no tener miedo. Es creer que si una persona va a lograr algo, lo va a lograr porque lo tuvo clarísimo desde el segundo uno y dijo, vámonos. ¿Quiénes aquí, estudiantes, están 100% seguros de la carrera que escogieron? Que hay como 4 manos, ¿no? ¿Quiénes aquí no han estado en una relación en donde dicen, no estoy seguro de si las cosas van? Y no estoy hablando personal, de pareja, profesional, familiar, de amistad, de cualquier tipo en donde uno dice, uy, ay, hay algo aquí que no sé si me convence. ¿Les ha pasado alguna vez? Cuando algo te da miedo es porque te importa. Cuando algo no te genera ningún tipo de emoción, ahí es donde entra la indiferencia, en donde esto realmente no es para ti, porque no vale la pena. El miedo no te dice no lo hagas, te dice prepárate, esto puede cambiarte la vida. Y les quiero contar una pequeña historia. Hace más o menos 2 años ocurrió que un paracaidista con más de, ¿qué vamos a decir? 3, 4, 5,000 saltos, fotógrafo, videógrafo, ¿no? Extremo, saltó un día del avión a grabar a unas personas que lo habían contratado para tener la experiencia, ¿no? del salto. ¿Qué fue lo que sucedió? Lastimosamente, perdió la vida. ¿Saben por qué? Se tiró sin su paracaídas. El videógrafo, el tipo que tenía 3, 4, 5,000 saltos
ya presentes, se convenció tanto de que podía hacer tan bien las cosas, se confió tanto y se olvidó por un segundo de la herramienta que es el miedo, que no se dio cuenta que le hizo falta la base para sobrevivir. Y es que es eso, el miedo no está ahí para detenerte, está para mantenerte consciente. El miedo nos recuerda que estamos aquí, nos recuerda que estamos vivos, nos recuerda que estamos en un momento en el que las cosas pueden cambiar. Y les quiero contar una última historia. Muchos no lo saben porque el acento mío es un poco raro. Yo no soy mexicano, soy guatemalteco. Y en una parte de mi vida me tocó vivir también repartiendo volantes en España. Mucha gente creería que de repente lo que tocó fue empezar un show en internet, que esto se fuera, que a los seguidores a crecer, a volverse al final lo que se ha vuelto hoy. Pero en realidad todo empezó como una historia de miedo, de un día que el miedo me ganó. Como un niño guatemalteco en ese entonces de 18, 19 años, les cuento que yo estaba en una relación con, ya saben, quien uno dice es el amor de mi vida, ¿no? Me voy a casar con esta persona, tiene todos los valores tradicionales panistas que yo quiero, tan, ¿no? Y de repente, a ver si a alguien por ahí le ha pasado alguna vez la historia de, no, es un amigo, no pasa nada, no te preocupes, no, es un amigo, no, ¿de qué hay que preocuparse? Corte A, ¿qué pasó? Me tuve que haber preocupado en su momento, la verdad. Por despreocupado, pues mira, lo que paré fue soltero. Entonces, para quienes no conozcan dónde es Guatemala, pues es un país un poquito chiquito al sur de México, en donde, sí, todos nos conocemos, sí, nos vemos muy seguido, ¿no? Y entonces algo que pasaba es que cada vez que yo salía, me encontraba a mi ex con el amiguito, ¿no? Una vez, imagínense esto, historia real, yo no me invento cosas. Una vez fui a una fiesta, me paré en aquella esquina por allá, ella llegó con su ex a pararse enfrente. Dije yo, hay dignidad, no tanta, pero hay un poco. Me moví para otro lado y que se movieron para el otro lado. Y yo a ver, pues bueno, tampoco me tienes que hacer el show, ¿no? Ya, suficiente con haberme roto en pedazos, suficiente. Y ahí fue la primera vez que a mí me ganó el miedo, porque en lugar de quedarme a enfrentar el miedo a sentir, el miedo a vivir el dolor, el primer paso que hice fue, en aquel entonces yo estaba estudiando una licenciatura en marketing, encontré una beca para ir a España, huyendo. Fue la mejor experiencia de mi vida, pero arrancó como una forma de escapar. Estando en España, empecé a perderme. Empecé a vivir una vida que uno creería, no manches, estoy viviendo la fiesta, estoy viviendo el conocer gente de todo el mundo. Empecé a repartir volantes en la calle porque me introduje a una agencia de viajes con la cual empecé a viajar por el mundo y empecé a disfrutar una vida que de nuevo parecía de ensueño. Pero lo que no me daba cuenta es que el trasfondo es, estoy escapando de quien yo soy. Estoy escapando de sentir. Muy honestamente, en ese entonces, para mí era de martes a lunes en la mañanita, vivir de fiesta, ¿no? Lo cual está bien, no de martes a lunes, o sea, no, un fin de semana. Pero en ese momento era vivir de fiesta, vivir conociendo gente, vivir desinhibido, vivir sin estar vivo, ¿no? Es como estar en modo avión, ahí estás, pero la función se está como perdiendo, ¿no? Hasta que de repente ocurrió una cosa muy curiosa después de 3 años de estar viviendo en España, que fue que tras mucho trabajo me había convertido en esta agencia de viajes en la mano derecha del dueño, tenía una relación en ese momento allá, estudiaba allá, vivía allá. Y de repente cuentan las malas lenguas que por ahí por Asia alguien se comió un caldo de yo qué sé qué. ¿Se acuerdan qué pasó? ¿No? La pandemia. Imagínense para alguien que vivía del turismo lo que fue la pandemia. Se acabó. No hay viajes. Ya no vamos a ninguna parte. Y en mi caso, en ese momento, con 23 años, me tocó perder mis estudios porque cerraron las universidades, perder mi casa. Yo vivía en España, tuve que regresarme a mi país, se acabó mi relación, perdí el trabajo
Y de repente me encuentro con que no tengo nada, con una diferencia a las otras veces en las que había hecho lo que hice antes. Esta vez nos encerraron y ya no pude huir. Legalmente ya no se puede huir. Legalmente tengo que estar en la casa de mi mamá porque es el único lugar que tengo en ese momento y me tengo que enfrentar a lo que sea que está pasando. Y algo muy curioso para mí fue darme cuenta que lo bonito de estar tocando fondo, si uno se hunde al fondo de una alberca, lo único que te queda es empujar para arriba. Ya no hay más para abajo, solo te queda tirar para arriba. En ese momento es cuando nace un poco el podcast, porque de repente me doy cuenta que, como pueden ver, me encanta hablar, ¿no? Y digo, ¿y si cobro? ¿Y si de repente empiezo a hacer de esto un estilo de vida? Pero había una cosa, había que pagar cuentas, había que pagarle la renta a mi mamá y había que lograr que ese sueño se hiciera realidad aún y a pesar del miedo. Temblar no es signo de debilidad, es signo de que estás vivo. Es voy a empezar a actuar aunque esté temblando, aunque me cueste algunas horas de sueño, aunque de repente me empiece a cuestionar si estoy tomando el camino correcto. Voy a ir hacia adelante, me voy a mover, porque el miedo no se vence, se entiende. El miedo se asimila, el miedo te acompaña, es parte de tu vida. Tener ganas de hacer pipí antes de una presentación es la cosa más normal del mundo. Y nos ha pasado a todos en los salones de clases cuando de repente vamos a presentar el trabajo grupal que hicimos. A los profesores cuando de repente tienen que llegar a darle una conversación, a tener una conversación difícil con ya saben, los de arriba, ¿no? En los momentos en los que al final vamos a tener una conversación complicada en una relación, de nuevo, de pareja, de amistad, de familia. El miedo nos acompaña, el miedo está ahí. Siempre va a estar ahí, de alguna forma u otra. Y es especial que esté ahí porque quiere decir que te acompaña. Y quiere decir que cuando decidiste empezar ese proyecto, que cuando decidiste meterte a esta carrera, que cuando decidiste avanzar en la vida en algo nuevo, en algo diferente, vas por el camino correcto porque te estás moviendo. La única constante en este mundo es el cambio. Y el miedo es el que te acompaña cuando estás cambiando. Cuando no hay miedo, a lo mejor es porque estamos un poquito, voy a decir, asentados. Y se vale también. Se vale tener esos momentos de voy a pensar, voy a respirar, voy a echarme para atrás. Lo que no se vale es quedarnos estancados. Lo que no se vale es decir, qué tontería hacer un podcast cuando hay miles de personas haciéndolo. Porque tu voz es distinta a de las otras 20 millones de personas que te están compitiendo. Quedarte estancado es decir, no me voy a animar a hablarle a esta chica porque no vaya a ser que me batee. ¿Han visto a mi novia? ¿La han visto? Preciosa, ¿no? DM. Le ganamos al miedo. El miedo te va a acompañar. El miedo va a estar. El miedo es importante, pero el miedo también hay que aprender a disfrutarlo, hay que aprender a vivirlo y hay que aprender a que sea parte de ti. Porque si no, temblando vamos a estar, ya sea si nos acercamos a esa persona, si nos quedamos acostados en nuestra cama, si decidimos tomar ese primer paso o si decidimos quedarnos atrás. Es 1000 veces mejor morirse agradecidos con nosotros mismos porque lo intentamos, a con el arrepentimiento de qué hubiera pasado si. Así que pues nada, abracen el miedo y recuerden que la única forma de sobrellevarlo con ustedes es cuando tienen claro hacia qué dirección están yendo o al menos que se quieren mover. Porque aunque uno no tenga siempre el objetivo, mientras uno se esté moviendo, el objetivo va a aparecer. Muchas gracias.